Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, un día más desde este informativo comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. Netanyahu dice que Israel quiere relaciones con las nuevas autoridades sirias, pero sin Irán. La Fuerza Aérea Israelí afirma haber destruido el 80% del armamento del ejército del régimen derrocado de Assad en Siria. Wall Central Kitchen despide a 62 trabajadores en Gaza después de que Israel los acusara de vínculos terroristas. Las confesiones de la Mesa de Diálogo Interconfesional de España han firmado un comunicado de protesta contra el ministro Bolaños. Un coche incendiado y pintadas con grafitis anti-israelíes en un suburbio de Sídney con una gran comunidad judía. Estos son los temas del informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, que comenzamos con esta noticia. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró este martes que su gobierno quiere establecer relaciones con las nuevas autoridades sirias, pero avisó a los insurgentes de que si permiten a Irán restablecer su presencia en el país, correrán la misma suerte que Bashar al-Assad. Queremos relaciones con el nuevo régimen de Siria, pero si este régimen permite a Irán restablecerse en Siria o permite el traslado de armamento iraní o cualquier otro armamento a Hezbollah o nos ataca, responderemos con fuerza, aseguró el mandatario desde Tel Aviv y añadió: no tenemos intención de inmiscuirnos en los asuntos internos de Siria, pero es evidente que haremos lo necesario para garantizar nuestra seguridad. En este contexto, autoricé a la Fuerza Aérea a bombardear las capacidades militares estratégicas abandonadas por el ejército sirio para que no cayeran en manos de los yihadistas. Esto es similar a lo que hizo la Fuerza Aérea Británica cuando bombardeó la flota del régimen de Vichy, que colaboró con los nazis para que no cayera en manos de los nazis. Bueno, esta es una primera declaración al respecto de lo que está pasando en Siria del primer ministro israelí. Evidentemente, Israel está en una disyuntiva aquí. Por un lado, evidentemente, pues se alegra de que acabe el mandato, aunque sea de esta forma, de Bashar al-Assad, que es el heredero de este trono no monárquico de Siria que mantuvo esta familia durante 50 años, porque esto implicaba la presencia de Irán y el apoyo de Rusia, etcétera, etcétera, la entrada de armamento para Hezbollah, para atacar a Israel y toda esta serie de implicaciones. Pero evidentemente los que vienen, ya hemos comentado esto en alguna otra ocasión, tampoco son los garantes de la democracia. Es un grupo yihadista vinculado en origen a Al-Qaeda, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? No está nada claro, tampoco está nada clara la integridad del territorio, porque evidentemente uno de los que más han apoyado estas fuerzas son los turcos, y los turcos tienen muchos intereses para ocupar el norte de Siria y así evitar cualquier contacto entre los kurdos, la minoría kurda que tienen en su país, en Turquía, con el resto de los kurdos que viven en países también en Siria, pero más que nada en Irak e incluso en el norte de Irán. Así que, bueno, para evitar que este país se desmorone, pues Israel preferiría que realmente saliera adelante de alguna manera más organizada y ordenada. Quizás una de las opciones sería una especie de federación de zonas, pero más o menos vinculadas a temas religiosos, porque también hay una minoría cristiana importante. Estamos hablando de los kurdos, de los drusos y también los suníes y los chiitas. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que da de sí. Y las otras cosas que explicó el primer ministro tienen que ver con la siguiente noticia, que son los ataques que ha realizado el ejército israelí en territorio sirio para evitar que las armas que antes ostentaba el ejército sirio cayesen en manos de un grupo que no deja de ser
un grupo terrorista. Es decir, es el mismo Al-Qaeda que también atentó aquí en Madrid en 2004 y causó la mayor masacre terrorista de la historia. Tras la toma de poder por parte de los rebeldes, la Fuerza Aérea y la Armada israelíes atacaron depósitos de misiles, buques de guerra, aviones de combate y más objetivos para asegurarse de que no caigan en manos de elementos hostiles, refiriéndose a grupos terroristas. En un comunicado, el ejército israelí reconoce haber llevado a cabo más de 350 ataques contra objetivos estratégicos en Siria desde la caída del régimen de Assad durante el fin de semana, eliminando la mayoría de los arsenales de armas estratégicas en Siria. Los ataques comenzaron el sábado por la noche, primero destruyendo las defensas aéreas sirias para darle más libertad a la Fuerza Aérea israelí. El ejército dijo que los ataques aéreos destruyeron muchos proyectiles de largo alcance, misiles Scud, misiles de crucero, misiles tierra-mar, misiles de defensa aérea, aviones de combate, helicópteros, radares, tanques, hangares y más. La Fuerza Aérea israelí también atacó varios sitios de armas químicas en Siria durante las oleadas de ataques. Mientras tanto, el lunes por la noche, lanchas con misiles de la Armada israelí destruyeron 15 buques de guerra pertenecientes al antiguo régimen en la bahía de Minet el Beida y el puerto de Latakia en la costa siria. Durante muchos años, Siria fue utilizada como ruta de paso de armas iraníes hacia grupos terroristas, incluido Hezbollah en el Líbano, con el que Israel firmó un inestable alto el fuego el mes pasado. Israel temía que, tras el colapso del régimen de Assad, las armas del antiguo ejército sirio pudieran caer en manos de fuerzas hostiles en el país, así como del Hezbollah respaldado por Irán en el Líbano. Bueno, a esto hacíamos referencia y también hacemos referencia a esto y nos explayamos un poquito más explicando la situación en un programa que hoy también tenemos, un a fondo con Pascal Roy, que pueden oír cuando acabemos las noticias. La organización benéfica World Central Kitchen, con sede en Estados Unidos y dirigida por el chef español José Andrés, ha despedido a docenas de palestinos que trabajaban para ella en la Franja de Gaza después de que Israel dijera que al menos 62 empleados están vinculados a grupos terroristas palestinos. En un mensaje al personal, la ONG confirma que ha realizado cambios después de que Israel exigiera una investigación sobre sus prácticas de contratación en Gaza. Esto no debe ser tomado como una conclusión por parte de World Central Kitchen de que los individuos estén afiliados a alguna organización terrorista, dice, y agrega que Israel no ha compartido su información de inteligencia y no conocemos la base de la decisión de Israel de marcar a estos individuos. La empresa afirma que ha tomado la medida para proteger a nuestro equipo y nuestras operaciones. El pasado 30 de noviembre, un empleado de World Central Kitchen, identificado como Ahed Azmi Deith, murió en un ataque aéreo israelí en Gaza. Un terrorista que participó en el ataque del 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes. Sí, bueno, esto se veía venir de alguna manera porque ya saben que hubo hace unos meses atrás un bombardeo por error a un vehículo de World Central Kitchen que se retiraron de la Franja de Gaza acusando a Israel, etcétera, etcétera. Pero volvieron pues bastante mal. Lo diría porque empezaron a contratar a personal local sin que tengan los elementos y las herramientas para saber quién es ese personal local, porque seguramente ellos se presentaban como gente que siempre han estado colaborando en ONGs, pero que pertenecían en realidad a grupos terroristas, no solamente por ideología, sino porque habían actuado y masacrado a gente durante el 7 de octubre. Esto se ha confirmado, se ha dado a conocer el nombre de una de esas personas porque esa fue la persona que fue muerta el 30 de noviembre, cuando estaba siendo empleado por World Central Kitchen, pero en esa ocasión pues la organización ya no protestó tanto porque seguramente algo se olía y lo que realmente vemos es que cuando hay una desgracia
digamos, que tiene que ver con una cuestión de la naturaleza, evidentemente estas organizaciones funcionan muy bien, pero cuando están siendo manipuladas por grupos terroristas, pues la situación es totalmente diferente. Y esto es lo que ha pasado. A pesar de que han publicado un comunicado, World Central Kitchen, que llama un poquito la atención porque dicen, Israel no ha compartido su información de inteligencia con nosotros. Pero ¿quién se creen que van a hacer? O sea, esto no lo comparten Israel, ni siquiera todo con Estados Unidos. Evidentemente es información de inteligencia con el terrorismo. Imagínense si al menos 62 de los empleados, al menos, que quiere decir que pueden haber más, 62 de los empleados eran terroristas, pues le van a contar ellos cómo obtuvieron esta información y de boca de quienes lo delataron para que estos terroristas que todavía quedan por allí trabajando para ellos, pues los delaten y los eliminen. Bueno, es que es... Y dice, no conocemos la base de la decisión de Israel de marcar a estos individuos. A ver, esto de marcar a estos individuos es un lenguaje que es bastante poco útil para una ocasión en la cual lo que se está haciendo es tratar de evitar de que sigan asesinando gente terroristas o que se disfracen de ovejas cuando en realidad son lobos. Así que, bueno, ya saben, World Central Kitchen y especialmente el chef José Andrés estaba muy disgustado hace unos meses cuando hubo este error en el ataque a un vehículo suyo, pero ahora quizás pueda entender un poquito mejor qué es lo que se está jugando la gente cuando se presenta en un sitio así. No están ayudando a la gente en una situación de guerra, sino que están ayudando a un bando en una situación de guerra. Y es un bando terrorista que no tiene ningún escrúpulo en mentir, disfrazarse y utilizar a cualquier organización, incluida esta organización benéfica que ha actuado en tantas ocasiones, pero tomarla para sí, para seguir con su objetivo terrorista. Esto es lo que se tiene que entender y también se tiene que entender por qué Israel se toma tan en serio examinar la inteligencia, como se llama, es decir, toda la información que se conoce y la que en general no se conoce tanto sobre las personas que participan y tienen libre acceso a cualquier lugar de la Franja de Gaza. Las confesiones de la Mesa de Diálogo Interconfesional de España han firmado un comunicado de protesta contra el ministro Bolaños que reza así: queremos manifestar de manera conjunta a la sociedad española nuestra seria preocupación ante el anuncio realizado el pasado 17 de septiembre de 2024 por parte del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García, de una reforma integral del Código Penal, incluyendo, entre las medidas previstas, la derogación del delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público del artículo 525 del Código Penal. El Gobierno afirma que la derogación de este delito, incluido dentro de los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, y específicamente dentro de los delitos contra la libertad de conciencia, se ha justificado como una forma de dar mayor protección a la libertad de expresión. En el comunicado interconfesional se expresan que, como ciudadanos y representantes de las comunidades religiosas, valoran y respetan el derecho a la libertad de expresión como derecho fundamental reconocido constitucionalmente en el artículo 20.1.a propio de las sociedades democráticas, que es el que nos ampara para poder expresar nuestra opinión ante estas medidas anunciadas. Pero al mismo tiempo que defendemos el derecho a la libertad de expresión como ciudadanos y creyentes, señalan, reivindicamos también el derecho de nuestros fieles a poder vivir la fe en un clima de respeto a los sentimientos religiosos amparados por otros derechos también protegidos constitucionalmente, tales como el derecho a la libertad religiosa, libertad de conciencia, artículo 16, y derecho a la dignidad e integridad moral, artículo 15. Estos derechos, por ser fundamentales, no pueden prevalecer uno en detrimento de los otros,
como si uno fuera absoluto y los demás relativos, pues todos son necesarios para sustentar la armonía de las libertades y los derechos humanos fundamentales en las sociedades democráticas, cuyos poderes públicos han de custodiar celosamente por el bien de todos, incluidas las minorías, subrayan los firmantes. Recuerdan asimismo que en muchos casos la vulneración de la libertad religiosa ha conllevado también la censura de la libertad de expresión, por lo que la protección integral de la libertad religiosa es garantía para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión y del resto de los derechos fundamentales y libertades públicas. Denuncian que la normal aceptación de insultos, estereotipos, bromas hirientes y ridiculizaciones son en ocasiones la base para que puedan producirse comportamientos más graves, tales como amenazas, agresiones u otro tipo de actos violentos contra las personas creyentes y los lugares de culto, actos que, de hecho, están creciendo por toda Europa. El documento está firmado por Conferencia Episcopal Española, la Iglesia Católica, Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, FEREDE, Sacra Metrópolis Ortodoxa de España y Portugal del Patriarcado Ecuménico, el Obispado de la Iglesia Ortodoxa de Rumanía de España y Portugal, el Obispado de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú en España, la Iglesia Apostólica Ortodoxa de Armenia, la Iglesia Sirio-Ortodoxa de Antioquía, la Iglesia Española Reformada Episcopal, la IERE, Comunión Anglicana, la Iglesia Evangélica Española, IEE, la Iglesia Evangélica de Habla Alemana en Madrid, la Iglesia de Inglaterra y también la Diócesis de Europa, Federación de Comunidades Judías de España y Comisión Islámica de España. Bueno, evidentemente el comunicado es extenso y bastante claro, pero yo solamente voy a destacar algunas cosas, ¿no? Tal como está la situación y los ataques contra algunas minorías religiosas, especialmente, lo destaco desde Radio Sefarad, evidentemente, los judíos, pues ahora la derogación del delito contra los sentimientos religiosos me parece un paso totalmente innecesario y contraproducente, porque no se puede proteger más la libertad de expresión que la libertad de creencia. Es decir, no puede ir una a expensas del otro. Es decir, si tú no compartes el sentimiento religioso de otra persona, no eres quien para insultarlo, a pesar de que tú no compartas ese sentimiento y tengas libertad para expresarte. Pero evidentemente aquí, más allá de la libertad de expresión, está el tema de que haya un clima de convivencia, un clima de respeto a los sentimientos religiosos. Y aquí me da igual si son de los judíos, de los musulmanes o de los cristianos en sus diversas facetas. Así que desde Radio Sefarad queremos recalcar esta pequeña frase dentro de esto, que estos derechos, por ser fundamentales, no pueden prevalecer uno en detrimento de los otros. Es decir, de que este cambio que está proponiendo el Ministerio de Justicia, esperamos por el bien de todos que no se lleve a cabo. Un automóvil fue incendiado y 2 propiedades fueron pintadas con mensajes anti-israelíes en Sídney pocos días después de un ataque incendiario en una sinagoga en Melbourne que está siendo investigado como terrorismo, según dijeron las autoridades australianas el miércoles. El primer ministro Anthony Albanese dijo que el último ataque, el segundo contra la comunidad judía en el suburbio de Sídney en 3 semanas, fue un escándalo y que un nuevo grupo de trabajo sobre antisemitismo le informaría pronto al respecto. Y añadió: la idea de trasladar un conflicto al extranjero y traerlo aquí es algo totalmente contrario a lo que se construyó Australia. Esto es un crimen de odio, así de simple. Australia ha presenciado un aumento de incidentes antisemitas desde el ataque mortal del grupo terrorista Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra actual en la Franja de Gaza. Más de 2.000 entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, frente a unos 500 incidentes en el mismo periodo del año anterior. Bueno, es decir que en Australia se han cuadruplicado los incidentes antisemitas. Pero vamos a ver, esto está pasando en todas partes. Quizás
la noticia de Australia llegue a los periódicos. Las noticias de España quizás no lleguen a los periódicos porque para los propios periódicos españoles estas noticias no son relevantes. Cada vez que se habla de atentados antisemitas o de posturas antisemitas, salen a relucir, no, pero también hay anti-islamismo, y que no es la misma situación. No es la misma situación porque las situaciones de las comunidades judías en España están amenazadas y los judíos en España, como ya he recalcado en varias ocasiones, los alumnos judíos de la escuela ya no pueden ir con el uniforme, no pueden llevar encima la estrella de David porque corren peligro de que sean agredidos, insultados, etcétera, etcétera. Y lo mismo la gente que antes podía pasear con la kipá tranquilamente por este país, que ahora ya no lo pueden hacer tranquilamente al menos. Así que, bueno, aquí no nos debe llamar la atención. Evidentemente no se ha llegado al mismo nivel de conflictividad o de ataque, porque en Australia han quemado una sinagoga, pero lo de las pintadas aquí es prácticamente algo muy habitual. También el vandalismo contra cementerios judíos, contra placas de recuerdo de los judíos, aunque sean vinculadas con con los asesinados durante el nazismo, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga algún tipo de simbología judía, una estrella de David o mencione la palabra judía, son siempre producto de ataques aquí en España. Es decir, esto que está pasando en Australia ahora es más visible porque han incendiado una sinagoga, que afortunadamente esto no ha pasado aquí, pero sí que ha pasado en otros países europeos como en Francia, en Alemania, en Inglaterra, este tipo de ataques en Holanda, etcétera. Simplemente apuntar de que esta es una tendencia global, y el problema también está en que muchos gobiernos o algunos de los gobiernos no solamente que no sean responsables de lo que está sucediendo, sino que pues son ellos mismos los que con su pasividad dejan que esta ola de odio crezca. Esto es también lo que han echado en cara al primer ministro de Australia esta semana, cuando estuvo en el acto sobre el incendio en Melbourne. Pero esto también es algo que se puede decir de otros incidentes que están pasando aquí en España y que esperemos que nunca lleguen a ser dramáticos, pero cuando pasen, pues podremos decir lo que estamos diciendo ahora. El gobierno no está actuando, el gobierno no está frenando, simplemente actúa cuando la ley le obliga a hacerlo, y no, por ejemplo, si alguien en una sinagoga o un colegio judío pide protección policial, pues sí se la dan. Pero esto no quiere decir de que políticamente el gobierno trate de frenar este odio que se está generando en la sociedad. Al contrario, en muchas ocasiones lo están alentando desde las altas esferas del gobierno. Así finalizamos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad. Les esperamos en una próxima edición con más noticias.